Tips o consejos para aprender a jugar Left 4 Dead correctamente. Apréndete las campañas y el spawn de los infectados. Aprenderse las campañas literal es uno de los consejos más básicos y fáciles que te pueden decir por ahí en todos lados, ya que aprenderse las campañas de Left 4 Dead no tiene ninguna dificultad ni ninguna complejidad, ya que lo puedes hacer literal en tus tiempos de ocios, aprenderte la campaña de arriba abajo y listo, ya te volviste experto en Feria Siniestra, ya te volviste experto en Punto Muerto. Pero eso sí, tienes que saber que si vas a jugar al modo versus en PC, ojo, esto es en PC, tienes que saber que muchos de los atajos que anteriormente tú pensabas y realizabas anteriormente del modo versus, hoy en día ya no se pueden realizar en Left 4 Dead en PC. Gracias a la The Last Stand Update, muchos de estos atajos fueron parchados y el juego ya está más o menos equilibrado al estilo Zone Mod o Sound Mod de Left 4 Dead. Así que si anteriormente cortabas un camino, ahora te tienes que ir por el camino largo para no perderte rápidamente. Así que tienes que buscar cuál es la manera más rápida de poder avanzar entre campañas. Así que apréndete la campaña correctamente, juégala un rato, apréndetela con tus amigos o literal puedes crear una campaña con comandos, ponerte el comando para volar y listo, podrás explorar toda la campaña de arriba abajo, aprenderte los caminos rápidamente y listo, no habrá ningún problema y ninguna complejidad, ya que no serás una carga para tu equipo si es que no te sabes la campaña y no te van a expulsar de la campaña rápidamente. Aprenderte el spawn de los infectados muchas veces puede ser una ventaja y en otras una desventaja. La principal ventaja siempre va a ser que les vas a ganar el spawn a los infectados y no podrán aparecer en ese spawn, tendrán que irse a otra zona, aparecer más lejos o aparecer en una zona muy abierta en la que pueden acabar con él rápidamente. Y una desventaja es que si no cubres bien ese spawn y queda una pequeña zona donde el infectado pueda aparecer, te puede agarrar un smoker, un hunter, un boomer te puede vomitar, te pueden hacer de todo en una zona muy cerrada. Ganar el spawn o aprendérselo prácticamente siempre va a ser la ventaja contra tus enemigos y siempre te dará un conocimiento mayor de todos los infectados. Esto de aprenderte los spawns lo aprenderás con el tiempo y más si juegas al modo versus podrás saber rápidamente qué spawn y qué spawn puedes cubrir. Hay algunos spawns que no podrás cubrir, pero siempre puedes hacer un pequeño pre-fire en ellos, o sea, disparar 2 o 3 balitas para ver si ahí está un infectado y si sí está, pues lo vas a matar rápidamente. Apréndete el spawn, ya que esto siempre va a ser una ventaja contra tus enemigos y no te va a costar prácticamente nada y podrás sorprender más fácil al rival. Si te gustó este consejo, quieres una parte 2, por favor no olvides dejar tu corazón y sígueme, ya que eso me motiva a seguir creando estos videos. Adiós.